Buenos días, hablaba Sergio que me precedía, que dar las gracias o empezar dando las gracias era de mala educación, o según la frase de Mark Carton. Yo le voy a corregir con todo el cariño, porque yo creo que mi madre era más sabia y siempre me decía que de bien nacido es agradecido. Entonces, quiero agradecerles primero a todos ustedes la presencia y, por otra parte, también pues a la Fundación Amigos de la Alhambra, al Patronato de la Alhambra y a la Cátedra Externa de la Universidad de Cádiz, 760 grados check English, creo que lo digo más o menos correctamente. Mi hijo, respecto a mi inglés, no creo que mantengan la misma opinión. El hecho de haber contado conmigo, aunque desde la perspectiva jurídica y con todo el cariño, Sergio, fue un atraco. Absolutamente. Como hay fuerza de seguridad por aquí, yo quiero presentar esa cariñosa y afectuosa denuncia. Estos saludos y estos agradecimientos los hago en la persona de María Belén Jiménez, secretaria del Patronato de la Alhambra, de Francisco Moral, nuestro amigo Kiko de la Fundación, y lógicamente el artífice máximo de toda esta atentado o atraco, como lo queramos llamar, que es Sergio. Desde que hace unos meses me lo veía venir. Me llamó, me dijo que quería hablar conmigo. No me entretengo mucho, pues porque evidentemente, como ha dicho, los tiempos corren y ha habido unas reducciones de tiempo y he tenido que recortar un poco sobre la base de lo que yo quería decir. Realmente yo me planteo que pinta aquí un jurista. Bueno, veo caras de juristas muy conocidos y muy conocidas en el foro, pero es cierto que pinta un jurista en un ámbito tan técnico, pero bueno, yo creo que todo tiene su sustento, todo tiene que tener su base y su regulación, y debemos ser conocedores. Realmente es todo un desafío, pues, abordar un tema tan amplio como complejo como es el del marco legal de la seguridad en el patrimonio. Como bien decía Sergio, quizá más de seguridad yo hablaría de los riesgos. Realmente es así. Es un marco en el que conecta y se interrelacionan necesariamente aspectos jurídicos con aquellos de la preservación y la conservación de nuestros bienes culturales, y una cuestión de especial importancia como es, y reitero, el de la seguridad. Para comenzar, vamos a ver si permítanme hacer una primera reseña legislativa, la principal, y sobre todo aquella que es la que sustenta todo el sistema jurídico de protección patrimonial y cultural de nuestro país. El artículo 46 de la Constitución Española de 1978, por cuanto establece que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Y el artículo 149.1, 28ª, de la Carta Magna señala que corresponden al Estado la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. Creo que no cabe mejor resumen que el que hace el constituyente, que pone en relación la protección patrimonial con la seguridad física y jurídica de los bienes del patrimonio histórico y cultural, y da el mandato a los poderes públicos para llevarlo a cabo, y establece las consecuencias, el reproche, tanto en el aspecto administrativo como penal, ante cualquier atentado frente a ese patrimonio cultural. Creo que antes de profundizar en la materia tenemos que plantearnos el porqué de dotar de una especial protección jurídica a nuestro patrimonio cultural e histórico. Y me refiero que hace una semana se hablaba en esta misma sala, en este mismo entorno, en el seno de las 5ª Jornadas de Protección Jurídica del Patrimonio que organizan el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Creo que muchos de ustedes ya estuvieron presentes en esas jornadas, que son realmente tradicionales y muy interesantes. Se hablaba que el patrimonio era el petróleo de España. Ese concepto del patrimonio como el petróleo, es decir, un elemento generador de riqueza, aunque es un término o una expresión que procede de Italia,
Y respecto a su abrumador patrimonio histórico y cultural, pues no es menos cierto que para España y en concreto para Granada, pues también es perfectamente aplicable. En Granada, una ciudad, como ya se ha referido anteriormente, ya nadie se escapa, lo decía don David Jiménez Blanco, el patrimonio histórico, la cultura son uno de los principales motores de nuestra economía. Y no en vano, y permítanme hacer esta postilla, Granada aspira, lógicamente, a ser capital cultural 2031, esa fecha que ya indicaba Sergio, y yo creo que todos desde aquí nos adherimos y apostamos firmemente por esa capitalidad cultural. Cuestiones aparte de esta pequeña postilla, es una evidencia que ese petróleo, ese vastísimo patrimonio fruto de nuestra historia, de nuestras culturas, de nuestras expresiones artísticas y etnológicas que hemos recibido de quienes nos precedieron, tenemos como sociedad la obligación moral y jurídica de protegerlo y preservarlo. Así, toda actividad tendente a la preservación de nuestros bienes patrimoniales y culturales debe ser priorizada frente a cualquier otra. Insisto que es el legado de nuestra cultura, de nuestra historia y nuestra realidad. Define quiénes somos, cuáles son nuestros orígenes como sociedad y como país. Son bienes portadores de unos valores añadidos, intrínsecos, que le hacen merecedores de toda nuestra atención y de toda nuestra protección. Requieren, en definitiva, que garanticemos su integridad, su seguridad, con todos los instrumentos que haya o pueda haber a nuestro alcance, los jurídicos, los científicos y los tecnológicos. Insisto con esos que pueda haber a nuestro alcance, porque como veremos más adelante y como veremos en el transcurso de estas jornadas, cada vez son más. Por ello, las administraciones públicas, las entidades privadas y los particulares, en definitiva, toda la sociedad debe poner cuantos medios estén a su alcance para evitar cualquier riesgo y garantizar esa protección. Y ello incluye dotar de una especial relevancia la existencia de todo un corpus jurídico que no solo regule los modos y medios de protección directa e indirecta de nuestros bienes culturales, sino que establezca también ese reproche jurídico, esas consecuencias que han de derivarse frente a cualquier acción u omisión o cualquier conducta que, dolosa o negligente, atente o ponga en riesgo dichos bienes. Desafortunadamente, es cierto que con alguna frecuencia y mucha tristeza la prensa nos trae y nos sorprende con informaciones y crónicas de ataques o daños producidos a nuestro patrimonio. Atentados como el recientemente producido en el cuadro de Colón, del Museo Naval de Madrid, por parte de mal llamadas activistas, que no son sino delincuentes cuya barbarie deslegitima cualquier reivindicación, por muy noble que pudiera ser su causa, o los daños producidos hace una semana en el Monumento del Cristo de los Favores, en el Campo del Príncipe, a tan solo unos metros, que fue vandalizado de madrugada por un grupo de jóvenes aprovechando la ausencia de medidas de seguridad y vigilancia debidas, o aquellos actos vandálicos que el pasado mes de mayo hubo en el entorno de la Alhambra con unas pintadas y grafiti. En otras ocasiones tenemos que lamentarnos también por la ineficaz custodia o una insuficiente protección o incluso una actuación restauradora desafortunada, extralimitada y carente de la necesaria profesionalidad y pericia profesional y alejada, lógicamente, de los protocolos en materia de conservación y restauración de obras de arte que, en manos inidóneas, sufren intervenciones que terminan siendo todo un atentado. Me remito, creo que de todos conocido, el grotesco resultado del famoso Ecce Homo de Borja, cuya buena intención o buena voluntad no excusa el tremendo resultado. Llegaría incluso a más, incluso en manos profesionales tenemos recientemente una polémica conocida como es una restauración, realmente ha sido una intervención bastante intensa, al amparo de unos supuestos trabajos de conservación sobre la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza de la Macarena, que se ha extralimitado absolutamente y ha supuesto, bueno, aparte de la polémica lógica, como todo lo que refiere o se mueve en el mundo cofrade, que bueno, personalmente quienes me conocen saben que me muevo bastante bien en él, o me muevo bastante en él, se extralimita totalmente y llega a ser un cierto atentado que, gracias a Dios, está siendo, parece ser, recuperado en las manos adecuadas. En definitiva, son episodios tristes e impropios de una España del siglo XXI
en una sociedad occidental tecnológicamente avanzada y concienciada con la importancia y la valía de su patrimonio histórico y cultural. El marco legal para la seguridad del patrimonio cultural en nuestro país, como ya digo, se conforma bajo el amparo de la Constitución de 1978 y en el desarrollo del citado ya artículo 46. Pero como antecedente a este marco legal actual vigente, tendríamos que analizar en primer lugar la Constitución de 1931. Señalar previamente que durante el primer tercio del siglo XX se fue formulando una amplia legislación de protección del patrimonio, pero en normas absolutamente dispersas, dispares y bastante deslavazadas y no lo suficientemente conexas entre sí. Y es con la Constitución de 9 de diciembre de 1931 cuando por primera vez se consagra de forma específica que el Estado debe salvaguardar el patrimonio. El artículo 45 de la Constitución de la Segunda República establecía que toda riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye un tesoro cultural de la nación y estará bajo la salvaguarda del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El texto constitucional de la República, que además se asemeja mucho el 45 de la Constitución republicana al 46 de la vigente Constitución, pero se centraba especialmente, hacía una especial énfasis en los mecanismos de defensa frente al expolio y sobre todo la enajenación y la exportación. Nos tenemos que situar en el periodo histórico en el que hablamos, en el que sabemos que importantes piezas patrimoniales, de hecho palacios, castillos y retablos, fueron trasladados, salieron del país pieza a pieza, y era una preocupación del legislador de la época. Sigue siéndola. Con posterioridad y al amparo de esa Constitución de 1931, la Ley del 13 de mayo de 1933, relativa al patrimonio artístico nacional, ya estableció las bases legales para la defensa y conservación de ese patrimonio histórico, artístico y natural de España. Estableció el marco para considerar qué bienes formaban parte del tesoro artístico nacional, incluyendo tanto bienes inmuebles, monumentos, como bienes muebles, obras de arte, documentos, etc. Esta ley de 1933 ya impuso a los propietarios, tanto públicos como privados, deberes específicos de conservación de los bienes integrantes del patrimonio y otorgó al Estado esas competencias y mecanismos para la tutela y salvaguarda, incluyendo, como he dicho antes, la posibilidad de la expropiación y límites de exportación. Se trata de una ley importantísima cuyo periodo de vigencia nos dice la relevancia y la trascendencia de la misma. La ley de 1933 estuvo vigente hasta el año 1985. Quiere decir que es una ley de la Segunda República que durante todo el periodo de Franco estuvo vigente y todo el principio del actual periodo constitucional. También es imprescindible reseñar que para conocer el marco jurídico vigente de protección del patrimonio es imprescindible reseñar que la actual normativa se impregna del espíritu de los instrumentos internacionales que abordaron por primera vez de forma rigurosa la materia de la protección de bienes culturales. En primer lugar, la Convención de La Haya de 1954 para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, que estableció ese símbolo que aparece, entre otras cosas, ese símbolo específico que aparece para determinar y delimitar qué son. Se trata de bienes históricos y culturales especialmente amparados en cuestiones o en momentos de conflictos armados para tratar de mantener la salvaguarda de los mismos. Y por otra parte, la Convención de la UNESCO de 1972 para la protección del patrimonio de la humanidad cultural y natural, adoptado por la Conferencia General del 16 de mayo del 72 y que fue ratificado por España en mayo de 1982, es decir, 10 años después. Visto estos antecedentes, tanto constitucionales de la Segunda República como los instrumentos internacionales, pasamos a ver rápidamente la legislación vigente en la materia. Como ya he referido antes, en 1985 se promulga la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, que viene a derogar y a sustituir esa ley de 1933.
Es la vigente norma, la Ley del 85, y el pilar jurídico esencial para la protección del patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Define qué bienes forman parte de este y establece los principios generales y los regímenes de protección y asigna responsabilidades tanto a las administraciones públicas como a particulares para garantizar la protección del patrimonio. Como digo, esta ley deroga la del 33 y ya en su preámbulo indica que esta ley consagra una nueva definición del patrimonio histórico y amplía notablemente su extensión, siempre en referencia a la del 33. En ella quedan comprendidos los bienes muebles e inmuebles que lo constituyen, el patrimonio arqueológico y etnográfico, los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, así como el patrimonio documental y bibliográfico. Busca, en suma, asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción del hombre en el sentido amplio y concibe aquella como un conjunto de bienes que en sí mismo ha de ser apreciado sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico. Esto es de su preámbulo. La ley remite para su desarrollo al aspecto reglamentario, sobre todo en aquellos aspectos procedimentales y organizativos y ese régimen o regímenes de protección. En ese desarrollo reglamentario llega con posterioridad, unos meses después, con el Real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Como digo, es un desarrollo reglamentario solamente parcial, no hace del total de la ley. También nuestra legislación contempla la regulación y la protección del patrimonio cultural inmaterial, es decir, no solamente el que se refleja y se materializa en bienes muebles, en bienes tangibles, muebles e inmuebles, sino también aquellos que es el patrimonio inmaterial. Y ello viene por la traslación al ordenamiento jurídico español de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO del 2003. Consecuencia de esa traslación al régimen jurídico de nuestro país es la Ley 10/2015 de 26 de mayo para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, cuyo principal objeto es regular la acción general de salvaguarda que los poderes públicos españoles deben ejercer sobre los bienes que integran este patrimonio. La Ley 10/2015 establece un conjunto de medidas destinadas a garantizar la viabilidad y continuidad de estas manifestaciones culturales inmateriales y de las comunidades y grupos. Prevé la figura de declaración como manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial como un instrumento de protección y salvaguarda. La ley dota de un marco legal específico que va más allá del concepto clásico de bienes culturales tangibles, y mientras la protección de esos bienes tangibles, muebles o inmuebles, prima en ella la conservación, en el caso de los bienes inmateriales, los patrimonios inmateriales, destaca la acción de salvaguarda, es decir, preservar ese hecho inmaterial que existe en nuestra sociedad y en nuestros pueblos. Pero nos encontramos en un ámbito de un Estado de las autonomías que establece la Constitución del 78. Y nos tendríamos que preguntar cómo se concreta ese mandato constitucional del 46 de la Constitución del 78 en la protección del patrimonio en las distintas administraciones con competencia en la materia. Y a este respecto señalar que la doctrina constitucional ha subrayado que más que una materia de reparto constitucional entre el Estado y las comunidades, lo que se produce en realidad es una concurrencia de competencias entre ambas administraciones. Y realmente está siendo así en la realidad práctica. Así, la Ley 16/85, la Ley de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, lleva a cabo una distribución competencial que respondería al siguiente esquema general. En primer lugar, la existencia de la propia ley como norma general y su posterior desarrollo por leyes de las comunidades autónomas con competencias en la materia. Y segundo, la atribución del grueso de las competencias ejecutivas a las comunidades autónomas, con la excepción de las intervenciones por parte de la Administración del Estado en lo referido a las actuaciones contra la exportación y la expoliación de bienes patrimoniales de forma ilícita. Por tanto, las comunidades con competencias en la materia de cultura y patrimonio ya han desarrollado, en su mayoría, sus propias leyes que vienen a completar y adaptar la norma estatal a su territorio. En Andalucía, la protección patrimonial y cultural viene de la mano de la vigente Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Tiene un antecedente inmediato esta ley, que fue la Ley 1/91 de 3 de junio de Patrimonio Histórico de Andalucía, que es la que sentó las bases y pautas generales de protección y posteriormente fue desarrollado por la vigente Ley 14/2007, que la sustituyó. Esta Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía viene a establecer el régimen jurídico de protección, conservación y acrecentamiento y difusión de nuestro patrimonio histórico y desarrolla, obviamente, las competencias de Andalucía en esta materia. Regula la declaración BIC, un término que todavía no había salido en esta exposición, de como bienes de interés cultural, y el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, estableciendo su régimen de protección especial. El catálogo es el principal instrumento de identificación y registro de los bienes protegidos e incluye diferentes niveles de protección más allá de los BIC, como son los bienes de catalogación general, los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español. La ley andaluza establece el régimen de intervenciones requiriendo la autorización previa de la consejería competente, en este caso la Consejería de Cultura, para cualquier modificación, obra o cambio de uso en inmuebles BIC o su entorno, con todo lo que ello conlleva en el ámbito urbanístico, etcétera, etcétera. También incide en el planeamiento urbanístico de protección y prevención ambiental, regula actividades arqueológicas y el uso de detectores de metales que requiere la autorización previa, así como regula las obligaciones en caso de que haya hallazgos casuales de bienes patrimoniales. Y establece, como es obvio, un régimen sancionador tipificando las infracciones y sanciones administrativas aplicadas por el incumplimiento de las establecidas en esta ley. Por otra parte, el desarrollo reglamentario existente en la normativa andaluza se concreta en el Decreto 19/1995 del 7 de febrero, por el que aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. Como vemos, es un reglamento anterior a la Ley 14/2007, el Reglamento 19 del 95, porque surge como reglamento de desarrollo de la anterior ley que ya hemos referido, 1/1991, la precursora de la vigente. Pero es cierto que contiene cuestiones específicas sobre procedimientos de protección, medidas de fomento y los procedimientos sancionadores que son exactamente parangonables entre la ley del 91 y la ley del 2007. También me imagino que todos ustedes tendrán cumplido conocimiento por lo reciente, decir que el pasado día 10 de noviembre, el lunes pasado, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el proyecto de ley de Patrimonio Cultural de Andalucía. Un proyecto de ley que renueva el marco jurídico de la comunidad autónoma en este ámbito con el fin de garantizar su tutela, la protección, la conservación y el enriquecimiento, la investigación y la difusión. El texto ya ha sido remitido al Parlamento de Andalucía para continuar con su tramitación legislativa. Voy a hacer una pequeña apostilla. No nos olvidemos que estamos en los últimos meses del periodo legislativo en la comunidad autónoma, es decir, antes del verano debe haber elecciones autonómicas, con lo cual el margen de tiempo para la aprobación de esta ley es limitado. Sabemos que es una ley que nace de los bastantes consensos y es cierto que toda su tramitación parlamentaria, aunque es tediosa, esperemos que dé tiempo suficiente para concluir su aprobación. Toda esa tramitación, que es el debate y realización de enmiendas en comisión y luego por parte del Pleno. Esperemos que en los meses venideros pues dé tiempo suficiente para su trámite y su aprobación. Como decimos, esta norma tiene la intención de venir a sustituir a la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía y viene a implantar una concepción o incorporar una concepción mucho más moderna del patrimonio y de su protección. Y refuerza especialmente la presencia del patrimonio etnológico, material e inmaterial, y incorpora cuestiones que no se habían contemplado con anterioridad, como el patrimonio audiovisual y paleontológico, fomentando también la participación de la ciudadanía y, por otra parte, la agilización de la cuestión en de las tramitaciones en todas las cuestiones realizadas en nuestro patrimonio. El proyecto de ley se concibe como una protección patrimonial de carácter como un elemento transversal en toda la acción pública de la Junta de Andalucía y la integra en todas las políticas sectoriales
en materia de educación, de ordenación del territorio, de urbanismo, del paisaje, prácticamente en la totalidad de aspectos, así como en el marco de las políticas de simplificación administrativa. Y esto es un detalle muy importante y muy a tener en cuenta, y es que las novedades que señala la ley ordena también el régimen jurídico de protección de forma diferente. Por una parte, los bienes de interés cultural, los conocidos BIC, son los bienes más relevantes y cuya declaración procede de una aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y establece una nueva categoría que son los BIP, los bienes con B, los bienes de interés patrimonial. Es una nueva categoría integrada por aquellos bienes de especial significación cultural y son declarados por la Consejería competente, en este caso la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Y por otra parte establece también los bienes catalogados, que da cabida a aquellos que incluyan los ayuntamientos en los catálogos urbanísticos según la naturaleza, mueble, inmueble o bien inmaterial. Y lo más importante también en este ámbito de la simplificación administrativa que establece este proyecto de ley es que revisa las comisiones provinciales de patrimonio histórico al objeto de mejorar su funcionamiento y, sobre todo, y este es un detalle importantísimo, reducir el tiempo de respuesta a los ciudadanos. De todos es conocido lo complicado y lo largo y lo tedioso que suele ser cualquier trámite que conlleve el informe previo de las comisiones provinciales de patrimonio. Y, por otra parte, las actuales comisiones se refunden en solo una llamada Comisión de Bienes Culturales. Antes estaban separadas las de bienes muebles, bienes inmuebles, etcétera, etcétera, y ya quedan todas unificadas en una, según este proyecto de ley. Como hemos visto, y ya quiero ir cada vez más rápido, pues no sé cómo iré de tiempo, pero la protección legal del patrimonio poco a poco se va adaptando de forma lenta, porque los progresos legislativos siempre suelen ser lentos, a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades de una sociedad en un mundo cada vez más globalizado y tecnológico. Sin embargo, a la hora de llevar a cabo la aplicación práctica en el ámbito de la seguridad, aún seguimos encontrando algunas lagunas. Como siempre, la realidad suele ir por delante de la norma. La protección de los monumentos no solo implica la protección jurídica para la conservación estética o histórica, sino también la seguridad física, funcional y social, que creo que es realmente el objeto de esta jornada. Podemos disponer de unas normas impecables para la protección y la conservación del patrimonio, pero en un contexto de riesgos, un contexto reciente, el cambio climático, el turismo masivo, los conflictos, el mal uso de la tecnología, se hace necesario revisar nuestro marco legal para que sea capaz de responder a todos estos desafíos. Así entiendo que hablar de seguridad patrimonial no se trata solamente de una protección jurídico-administrativa, sino también la gestión del riesgo, la prevención, la vigilancia, la planificación y la actuación coordinada y eficaz ante posibles emergencias. Los bienes culturales, a nadie se escapa, que son muy vulnerables frente a múltiples factores, no solo como consecuencia de catástrofes naturales, sino también por la propia acción del hombre, dolosa, intencionada o negligente. Por ello, se ha de contar con instrumentos complementarios de carácter evidentemente práctico y funcional para diseñar las medidas de prevención y protección del patrimonio ante la posibilidad de que se produzca un siniestro de la índole que sea, establecer al efecto metodología y diseñar los mecanismos de actuación y coordinación institucional para la protección tanto de los bienes patrimoniales como de las personas que en ellos se mueven, habitan, circundan y visitan. Son los llamados planes de protección. En España no existe un plan único, aunque bajo el amparo del Plan Nacional de Coordinación y Amparo de Protección de Bienes de Interés Cultural, bajo esa denominación se integran una serie de diferentes planes que tienen como objetivo la protección y la conservación, la investigación y la difusión de bienes culturales, a través siempre de la necesaria coordinación entre los distintos ámbitos de la Administración estatal, autonómico o local. Entre estos principales planes se encuentra el Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia en el Patrimonio Cultural, el Plan Nacional de Conservación Preventiva, el Plan Nacional de Patrimonio Arqueológico Subacuático, el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y el Plan Nacional de Paisaje Cultural, entre otros. Se trata de un sistema que se basa en la coordinación y el apoyo mutuo entre administraciones e instituciones competentes.
y el Ministerio de Cultura es el organismo central de promoción de todos estos planes que luego se ejecutan en colaboración con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las entidades públicas y privadas que gestionan el patrimonio. Si nos centramos en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia en el Patrimonio Cultural, señala que se trata de un instrumento multidisciplinar que integra y promueve protocolos coordinados por parte del Ministerio, como ya he dicho, junto con las comunidades autónomas y las administraciones, las entidades privadas, Protección Civil, fuerzas de seguridad y, sobre todo, tiene como objeto la prevención, la respuesta y la recuperación ante situaciones de riesgo o catástrofes que puedan afectar a estos bienes culturales. El objetivo del plan es definir y poner en marcha las actuaciones de carácter preventivo y paliativo. Como digo, un instrumento multidisciplinar que prioriza cualquier actuación sobre bienes de interés cultural y contempla riesgos naturales, por una parte, es decir, catástrofes naturales que pueda haber, por terremotos, incendios, etcétera, danas, y los riesgos antropogénicos, aquellos que vienen de la mano del hombre, puede ser descuido, negligencia o incluso intencionado. Ese plan diseña medidas para la prevención y protección y establece la metodología de actuación y de coordinación entre las distintas administraciones. Señalar que el plan se activó por parte del Ministerio el pasado año con motivo de las danas de la Comunidad Valenciana para proteger el patrimonio cultural que podía haberse afectado, y recientemente en el incendio que hubo en el mes de agosto en la Mezquita Catedral de Córdoba. También en la Comunidad Andaluza señalar que se ha reforzado este ámbito de protección ante la emergencia a través de un recentísimo también acuerdo firmado el pasado 8 de octubre entre las consejerías de Cultura y de Presidencia. Entre medias la consejería ha cambiado de nombre, ahora es de Salud, Emergencias, etcétera, etcétera. Pero se trata de la consejería que lleva quien tiene en su ámbito competencial todo el ámbito de la emergencia. Es un acuerdo para la elaboración de un mapa de riesgos detallado para identificar las vulnerabilidades de los distintos monumentos y áreas patrimoniales, desarrollo de protocolos específicos, la realización de planes de autoprotección y salvaguarda. Con anterioridad a la firma de este protocolo, destacar que ya se habían llevado a cabo por parte de estas dos consejerías acciones de carácter preventivas, como la realización de simulacros. Por ejemplo, el pasado mes de abril del 25 se llevó a cabo un simulacro en el conjunto de los dólmenes de Antequera. O también se ha hecho un plan de prevención de la Catedral de Jaén, especialmente para el riesgo de incendios en sus cubiertas de madera. Los protocolos y los simulacros se llevan a cabo recientemente. En lo que a mí respecta, como delegado de Justicia, se autorizó, por ejemplo, la semana pasada para la realización de un simulacro por parte de los bomberos de Granada en el edificio de la Real Chancillería, y se llevó a cabo el pasado domingo por la mañana. Si alguno de ustedes pasó por el entorno de Plaza Nueva, pudieron ver ese movimiento que había de bomberos y de fuerzas de seguridad, precisamente en la realización de un protocolo y un simulacro para establecer, mantener esa maquinaria perfectamente engrasada y preservar un monumento de esa índole y esa categoría. Y por último, vamos a pasar también a hablar de otro ámbito de protección, que sería la protección penal frente a los delitos contra el patrimonio histórico. Como digo, la protección penal de estos bienes es obligatoria según establece la Constitución, y se contiene en nuestro vigente Código Penal en los artículos 321 a 324. El Código Penal establece un capítulo completo bajo la rúbrica delitos sobre el patrimonio histórico. Estos delitos se configura la protección de edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental en el artículo 321,
con penas de prisión de 6 meses a 3 años, así como penas específicas para autoridades o funcionarios públicos por actos que atenten contra este tipo de edificios, según establece el artículo 322. El 323 contempla penas para los que causen daño en bienes de valor histórico, artístico, científico o cultural o en yacimientos arqueológicos y serán castigados con pena de prisión de 6 meses a 3 años o multas de 12 a 24 meses, la misma pena que se castigarían los actos de expolio contra aquellos bienes. También castiga la imprudencia grave en el artículo 324 con la pena de multa de 3 a 18 meses, atendiendo la importancia de los daños ocasionados. Hay que reseñar también que los jueces podrán ordenar o imponer en sus resoluciones la restauración del bien, si es posible, por parte y a costa del infractor. También se tipifica en nuestro Código Penal la realización de actos delictivos respecto a bienes del patrimonio histórico o artístico y el artículo 235 impone penas de prisión de 1 a 3 años por el hurto de bienes de valor artístico, histórico, cultural o científico. Y considera también como circunstancia agravante el hecho de que el delito se proyectase sobre bienes que integran el patrimonio histórico, artístico, cultural o científico. Y voy muy rápido ya porque el tiempo apremia. Es evidente que a nadie se escapa que la tecnología está transformando nuestras vidas, transforma nuestras relaciones y nuestra sociedad. Yo siempre hago un ejemplo. Hace unos años no nos pensaríamos que llevaríamos en el bolsillo un aparatito con el que también hablamos por teléfono, a pesar de todo lo que usamos tecnológicamente. A ello, a todos estos avances tecnológicos, tampoco es ajena la gestión de la seguridad en el patrimonio. En los últimos años hemos visto enormes progresos, detectores de monitoreo inteligente, digitalización de documentos, realidad virtual, gemelos digitales, réplicas 3D, sensores inalámbricos. Ayer mismo la prensa nos hablaba de la implantación, de la utilización de drones para analizar el estado de consolidación de los paramentos del bastión de la Alhambra, si no me equivoco, si no leí bien mal, es decir, tecnología aplicada a la protección del patrimonio, y son unos avances que evidentemente todos, como se suele decir, han llegado para quedarse, pero yo voy más allá, han quedado para llegarse y evolucionar, ponerse al servicio de nuestros intereses, de nuestro patrimonio y evolucionar de la mano de todas esas innovaciones. Por ello tenemos que tener claro que tenemos que ir de la mano de todas estas nuevas tecnologías, toda esta protección, y creo que viendo el programa de esta jornada vamos a tener cumplido conocimiento y cosas realmente interesantes respecto a las nuevas aportaciones que la tecnología nos va a dar. Pero en el ámbito no todo avance puede ser tecnológico. Tiene que avanzarse también en la coordinación entre las administraciones y entre las instituciones públicas y privadas que gestionan o poseen y tienen la responsabilidad de la protección y la prevención de la seguridad para evitar no solamente deterioro, sino también cualquier robo, cualquier lesión que se pueda hacer a este patrimonio histórico y cultural. Todos estos avances lo que vienen a demostrar es que la seguridad patrimonial, además de ser una obligación, es una preocupación creciente por parte de nuestra sociedad, una sociedad que entiende que cada vez más la protección del patrimonio y la tenencia de ese patrimonio es un derecho y un deber compartido. Actualmente, a pesar de todos esos campos, hoy día tenemos varios retos y son retos que no son nuevos. Por una parte, los retos de conseguir la suficiencia de recursos humanos, económicos y financieros. El mantenimiento y la conservación de nuestro patrimonio creo que no se escapa a nadie. Si a ello le añadimos los factores de garantía, de seguridad y de gestión, es costosa. Requiere bastantes recursos humanos, elevadas partidas económicas y máxime si a ello le añadimos todas las novedades tecnológicas que baratas desde luego no son. Tenemos que seguir avanzando, aparte de fomentar y apoyar esas aportaciones económicas, seguir avanzando en la mejora de la administración, o sea, de la coordinación entre las distintas administraciones, los cuerpos de seguridad, para pasar de una protección reactiva a una protección preventiva que sea coordinada y eficaz, que tengamos previsto qué va a pasar para poder actuar en el caso de que se produjera el hecho. Así, tenemos que analizar el estudio y la racionalización del turismo masivo
y el impacto que el mismo está teniendo y supone para nuestro patrimonio, así como la lucha contra el vandalismo, que como hemos visto antes, pues realmente nos interpela a todos y entendemos que debe ser uno de los retos prioritarios. Para ello tenemos que requerir, o se nos requiere, que avancemos en normativas para que den cobertura legal a todos estos nuevos aspectos, tanto de la protección, la prevención, como el uso de las nuevas tecnologías. No podemos mantener una regulación del siglo XX, muy avanzada en su momento, pero con las situaciones y los planteamientos, perspectivas y tecnologías del siglo XXI. Tenemos que avanzar, obviamente, en cuestiones como la ciberseguridad, elementos de protección de sistemas complejos y no solamente de protección, sino de control, controles de acceso, controles de seguridad, controles de conservación de nuestros patrimonios. Y no nos olvidemos una cuestión que siempre hablamos desde la perspectiva jurídica: los malos siempre van por delante. Por mucho que queramos poner normas avanzadas, por suerte o por desgracia siempre vamos un pasito detrás de los que las quieren utilizar para dañarnos y dañar nuestro patrimonio. Y la normativa siempre va un pasito más atrás todavía, con lo cual prácticamente tenemos que poner todo nuestro empeño en actualizar y mantener un marco jurídico que dé verdadera cobertura para que seamos nosotros los que vayamos por delante en ese ámbito de protección. Por eso, nuestro marco jurídico no solamente tiene que ir por delante, sino que además tiene que contar con la suficiente capacidad y flexibilidad para poder adaptarse a esos retos que de un día a otro nos están cambiando la vida, con toda esa tecnología y con toda esa innovación en los atentados a los patrimonios culturales. Y ya voy a ir terminando un poco a modo de conclusiones. Quisiera decirles que el marco general legal de nuestra seguridad en los patrimonios, en el patrimonio y en los bienes del patrimonio cultural español, ofrece una buena base, no lo vamos a negar. Tenemos un buen punto de partida, sustentado evidentemente desde el amparo del artículo 46 de la Constitución y las leyes que lo desarrollan, pero hay que progresar hacia una mayor integración entre las normas, la gestión y la seguridad operativa, para una mayor coordinación entre las administraciones y las entidades que gestionan ese patrimonio. Y terminar con una frase, y es que dice que la seguridad y la preservación del patrimonio no es solo una cuestión exclusivamente del ámbito jurídico o legal. Es una responsabilidad de toda la sociedad hacia el futuro, y es ese legado recibido que tenemos la obligación de conservar y entregar a las generaciones venideras. Y termino con esta última imagen, que creo que para mí y para la provincia de Granada es una gran noticia y muy significativo. El castillo de la Calahorra ha estado en manos privadas, conservado como buenamente ha podido ser, elevado costo de mantenimiento y conservación, y que ha sido adquirido recientemente por parte de la Diputación Provincial de Granada con el único objetivo, políticamente se habla para que sea de todos los granadinos, etcétera. Evidentemente en nuestro corpus patrimonial ya lo era, pero realmente ahora en el ámbito posesorio lo es porque pertenece a una administración que es de todos. Pero se trata de poner en funcionamiento todo el potencial de una administración pública para la conservación. Me consta, desgraciadamente, porque ha sido incluso a una persona de mi equipo de la Consejería de Justicia, se ha trasladado a la Diputación precisamente pues para empezar a trabajar en el ámbito de los proyectos de conservación de este patrimonio importantísimo como es el castillo de la Calahorra. Yo creo que la colaboración entre las administraciones, la colaboración público-privada, la colaboración público-pública se hace cada día más necesaria pues para proteger, conservar y preservar algo tan importante como ha sido ese legado que hemos recibido de las generaciones de nuestra historia y de nuestra cultura, y que tenemos la obligación de mantener, conservar y preservar para dejarlo como verdadero legado a las generaciones venideras. No me extiendo más y muchísimas gracias.